Segundito aquí para... ¿Me avisa si se ve? Sí, ahí se ve. No se ve como presentación, pero ya se ve. Lo que se ven son las diapositivas. Ah, no, entonces déjeme ver. Déjame ver, mejor lo vamos a hacer de otra manera, porque siempre me pasa. ¿Ahora sí se ve como presentación? Sí, estamos bien. Perfecto. Bien, hermanos, bueno, en primera instancia, pues pedirles un poco de disculpas porque, bueno, vengo saliendo del COVID, entonces, pues ahorita todavía estoy un poquitillo afectado de lo que es tos y la voz. Entonces, si me da una tosecilla ahí, pues mis disculpas. Pero bueno, gracias a Dios, pues más que una gripe fuerte no me dio, más que eso, y aquí estamos, ¿sí? Hasta cuando Dios quiera. El tema de hoy es Pascua Eterna. Vamos a ver, nosotros hemos estado en estos días pasados viendo un poco sobre la Eucaristía. Según me comentaba Carolina, se habló un poco de la Eucaristía, de la liturgia pascual y la Eucaristía, ¿verdad? Y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este tema de hoy, pues, tiene que ver con las dos cosas, con el cuerpo, con ese tema que es relacionado con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, cosa que ya lo vieron, y con el tema de liturgia pascual, la liturgia pascual. Tiene que ver con las dos. Por tiempo no puedo ahondar en la liturgia pascual ni tampoco puedo ahondar mucho en el concepto de la presencia real de Cristo, pero sí tiene que ver con las dos, ¿verdad? Es como un trípode, como tres temas en uno, ¿verdad? La Eucaristía es tres temas en uno. El tema Perdón, hoy... es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se oye ruido ahí de fondo. Y también, no sé si nos puede poner la pantalla completa. Me dijeron que ya estaba completa. Bueno, yo sí veo la pantalla completa. Sí, me dijeron que ya estaba completa. Yo lo que veo es la galería ahí con las iniciales de las personas y en pantallita pequeña. Es que tendrías que darle, tendrías que darle ahí para que la veas voz grande, ¿verdad? O sea, ya está en grande, según lo que me dijeron, ¿verdad? Ya ahí sería cambiar la forma en que ves la pantalla. Tendrías que poner ya la presentación y no que se vean todos los participantes, ¿verdad? Ahí sí. Voy a tratar de abrirlo aquí yo también para ir viendo, Yo, pero sí. Cuando estaba haciendo la oración, sí se veía bien ahí la imagen que pusieron con la oración bien, no se veía esto y ahorita le traté de poner modo conferencia a ver si se arreglaba, pero no. Entonces, no sé. Es que, bueno, no sé, es que como los demás sí lo ven en modo presentación, ¿ves? Es que ya ahí yo, si alguien pudiera ayudar a la hermana, porque digamos... Sí, los demás lo ven bien, entonces no sé, está bien, porque no sé qué. Sí, No sé muy bien si los hermanos nos pueden confirmar si ellos sí están viendo la presentación, porque al menos yo sí la veo. Hola, buenas noches, sí la veo completa, está la pantalla completa. Oh, excelente. Okay. Sí se ve bien. Ahí dice Pascua Eterna, es lo que estoy viendo también. Buenas noches. Gracias. Gracias, sí, entonces sí, ahí habrá un problemilla ahí en el... Bien, vamos espero que la hermana pueda resolverlo ahí para que pueda ver la presentación en grande. Sí, aquí estoy probándola y sí se me ve en grande. Sí, no te preocupes, se ve bien. Perfecto.
Bueno, siguiendo con el tema, pues el tema de la Pascua Eterna es un tema, hermanos, que de verdad les digo, interesantísimo, interesantísimo. Un tema que de verdad nos hace entender más aún la profundidad de la Eucaristía. Entonces, pues ojalá y aprovechemos. Hay un texto en Éxodo que habla y dice eso. Ustedes harán recuerdo de este día. ¿Cuál día? El día de la Pascua. El día del paso de la esclavitud a la libertad. El día del paso donde dejaron de ser esclavos de Egipto y pasaron a la libertad. El día de la Pascua, ¿no? Pero vean lo que dice. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Esta ley es para siempre. ¿Cómo dice ahí? Es para siempre, ¿no? Y los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Vean qué interesante este texto, porque este texto es vital para todo lo que vamos a venir desarrollando más adelante. ¿Ok? La fiesta eterna de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿No? Tiene varios significados importantes. En primera instancia, podríamos hablar de la liberación de la esclavitud, como les decía, ¿no? Ese paso, Pascua es paso de la esclavitud a la libertad. Es la esperanza de la venida del Mesías prometido. La etapa del camino de redención. Testimonio del privilegio de ser hombres y mujeres libres, ¿no? La Pascua es tiempo de redención y de liberación. Es tiempo de redención y liberación. La Pascua tiene dos etapas. Es la etapa del sacrificio del Cordero Pascual y la aspersión de los marcos de las puertas con su sangre, que esto era una tradición judía, ¿verdad? Signo de la libertad. Esta aspersión de los marcos de las puertas de los sangre, signo de la libertad del pueblo judío en aquel tiempo cuando lo liberó de Egipto. Y la segunda etapa es la etapa de la cena pascual, el Seder Pesaj. ¿Ok? Esas son las dos etapas de la Pascua. Pero, cuando hablamos de la Eucaristía, vean qué interesante. La Eucaristía, no sé si ustedes sabían, pero básicamente estaba dividido de manera general en la parte de la Pascua, la parte de la cena pascual, las partes sacrificial o el sacrificio y el banquete de bodas. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en los dos primeros. En los dos primeros nos vamos a enfocar en este momento. Recordemos las 4 copas del Seder. Está la copa de la bendición. Esto lo voy a decir muy rápido porque esto es algo que se da en el tema de la liturgia pascual. Está la copa de la bendición, la copa de las plagas, la copa de la redención, la copa de las alabanzas y la copa de Elías. Esta última copa de Elías era la famosa copa que el pueblo judío deja en la mesa esperando y abre las puertas esperando que llegue Elías, porque según la palabra después de Elías viene el Mesías, ¿no? Éxodo 6:7 dice, por lo tanto, diles de mi parte, yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré como pueblo mío, yo seré su Dios para ustedes. Palabra de Dios. Entonces, claro, este tiempo de Pascua, la cena pascual judía es un ritual y tiene una tiene una estructura definida, ¿no? Entonces aquí venimos con la primera interrogante. Qué interesante aquellos católicos con mucha ignorancia y algunos también, y muchos no católicos, que dicen que la misa es aburrida porque siempre es lo mismo, ¿verdad? Entonces son personas que no tienen un mínimo concepto de lo que es un ritual, ¿verdad? Y cómo tiene lógica y cómo tiene esa unión, cómo tiene ese paso, ¿no? Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y cómo tenemos nosotros dentro de la Eucaristía muchos rasgos de la cena pascual judía. Y cómo viene esa lógica, como esa línea de tiempo sin quebrarse desde nuestros padres, desde los judíos, hasta nuestros tiempos y hasta el tiempo cristiano, ¿no? Entonces,
tiene una lógica. Y esto es lo maravilloso, y yo creo que eso es importante hoy entenderlo, porque por ahí es donde vamos entendiendo y vemos que definitivamente la Eucaristía es algo instituido por Cristo y tiene su lógica desde el Antiguo Testamento. Entonces no es un invento de la iglesia, no fue que vino con Constantino, no. Esto viene estipulado desde Cristo y tiene una razón de ser, tiene una base, tiene una raíz, es la palabra correcta, una raíz desde el Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, es hermoso porque donde vamos conociendo esto, uno va entendiendo mucho más allá lo que es la Eucaristía y vamos viendo cómo tiene esa semejanza con el pueblo judío, ¿no? Y eso nos da mayor fortaleza y mayor fe de que definitivamente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. En Lucas 22:15 el Señor dice, en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes, ¿no? ¿Por qué dice esto Jesús? Bueno, nosotros vamos a ir viendo ahora por qué. Hay una tradición en la época bíblica que decía que la redención se efectuaría en el mes de Nisan, abril, en el tiempo de la Pascua. Entonces decía que en el tiempo del Nisan, más o menos en abril, en el tiempo de la Pascua es cuando venía y se iba a hacer este tiempo de redención. Entonces no por nada el Señor Jesús dice, en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes. Y esta frase tiene su poder, tiene una profundidad importante y lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Bien, vamos a ver. Ok. Antes de ver esto y antes de hablar sobre qué hizo Jesús en la última cena, les voy a contar un poco y a recordar un poco lo que se hablaba de la liturgia pascual, el tema de la liturgia pascual, cuando se habla de la Pascua judía. En la mesa pascual judía, recordemos que en el tiempo de la Pascua judía hay dos mesas, ¿ok? Está la mesa pascual, donde se hace todo el ritual, y está la otra mesa donde van a comer. Son dos mesas distintas, ¿ok? Tenemos, en la mesa pascual estaban dos candelabros, estaba una copa, un plato, pero lo más importante en el tiempo de la, en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de los judíos, en la mesa pascual, había un paño blanco con 3 panes sin levadura. ¿Ok? 3 panes ácimos. ¿Ok? Estos 3 panes ácimos, que lo dice ahí el punto número 1, 2, 3, 4, 5. Estos 3 panes ácimos tenían, o era la prefigura de la Santísima Trinidad. El primero el Padre, el del medio el Hijo y el tercero el Espíritu Santo. Pues vean qué interesante. Estoy diciendo lo que hace hasta hoy, inclusive, los judíos. El segundo pan. ¿Qué pasó? El anciano ¿Qué o pasó? la persona, perdón, ahí tienen una... ¿Qué pasó? Todavía falta. La ropa, más bien. Hay un micrófono encendido. Bien, les decía que habían 3 panes, ¿no? Ácimos sin levadura, digamos, que era la prefigura de la Santísima Trinidad. El segundo pan, el anciano, la persona con más conocimiento, que era el que presidía, ¿no? Agarraba el segundo pan, lo envolvía en un paño blanco, ¿verdad? Y lo escondía, ¿verdad? Resulta que después de toda la parte de la liturgia pascual, que ya lo vimos, no hay tiempo para volverlo a tomar, se iban a comer, ¿ok? Se iban a comer, y posterior a comer, regresaban a la mesa pascual judía. Aquí tengo que hacer un paréntesis, porque si ustedes ven en el código de Da Vinci, en este famoso código de Da Vinci, en la mesa que dibuja, ¿no? No hay una copa, no está la copa. Y entonces dicen que es que la copa es de María Magdalena y que la copa, eso son tonterías. ¿Por qué no está la copa? Las famosas copas, ¿por qué no está?
Bueno, porque ellos no estaban en la mesa pascual, sino que estaban en la otra mesa donde están comiendo. En esa otra mesa donde van a comer es donde Jesús dice, hay alguien que me va a entregar. Y es donde le dice a Judas, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Es en aquella otra mesa, no en la mesa pascual, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente habla con mucha ignorancia, principalmente es el código de Da Vinci y el dibujo de la cena del Señor y todo, y es por este desconocimiento, ¿no? Recordemos que Jesús era judío y lo que estaba celebrando Jesús era la cena pascual judía, pero él hace cambios, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos por ahí. Les decía que van a comer, posterior a comer, van a buscar ese pan que falta, el segundo, que lo envolvieron en un paño blanco y que lo esconden. Entonces todos en la familia, todos los que están ahí, van a buscar ese pan, ¿no? Y el que lo encuentra tiene un premio. El que lo encuentra tiene un premio, ¿no? Y ese premio, dependiendo, puede ser, hasta puede ser un carro nuevo, dependiendo de qué tanta plata tenga la familia judía que celebra Pascua en ese momento, ¿verdad? Yo sería el primero que estaría buscando ese pan. Qué bueno que le regalen un carrito a uno, ¿verdad? Pero esto tiene un trasfondo. Entonces encuentran este pan, este segundo pan, el segundo, que en la prefigura de la Santísima Trinidad, y este segundo pan, el que lo encuentra tiene un premio, ¿no? Se lo entrega al anciano o a la persona que está presidiendo. Esta persona abre el paño blanco y dice, bendito sea Señor, gracias por este pan, fruto del trabajo de los hombres y demás. Esto le recuerda, poder recordarnos un poco a la Eucaristía, ¿no? Pero eso también es algo interesante. Vean que a Jesús lo envuelven en sábanas blancas y lo colocan ahí, ¿verdad? Cuando muere. El Señor resucita y sale de donde estaba muerto. Se quita lo que lo tenía envuelto en blanco, él resucita y sale, ¿no? Vean, el segundo pan, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y él envuelto en sábanas blancas, igual, así lo entierran, y él sale de ahí, ¿verdad? Se libera de las sábanas blancas, y aquel que encuentra este segundo pan, aquel que encuentra el pan, tiene un premio, ¿no? Vean qué interesante. Cuando nos encontramos con Jesucristo, tenemos un premio. ¿Cuál es? La vida eterna. El perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, tiene un significado muy profundo todo este proceso. Lo importante aquí, ¿qué es? Vamos a ver. Aquí dice el matzá, son 3 panes ácimos, toma el aficomen, que es el del medio, figura de la Santísima Trinidad, y este segundo es el que esconden y el que lo encuentra y todo esto, ¿no? Vean que todo lo que les estoy contando, el Señor Jesús lo hizo. Incluso del tiempo de la Pascua, el más joven le pregunta al más viejo, ¿no? O al que conoce, o al maestro, le dice, ¿por qué esta noche es diferente a las otras? Y entonces este anciano, este maestro, este que preside, le explica desde el Éxodo toda la explicación de por qué esta noche es diferente, por qué esta noche es diferente, por qué esta noche es más importante, ¿verdad? Ahora, hago una pregunta. El Señor Jesús estaba celebrando la cena pascual judía. ¿Cuál persona le preguntó a Jesús por qué esta noche es diferente a las otras? Que estaba reunido con Jesús en ese momento. ¿Cuál habrá sido la persona que le hizo la pregunta al Señor? Siguiendo este ritual judío. Pregunta. Juan. Exactamente, Juan, que era el más joven. Juan le hizo esa pregunta a Jesús. ¿Por qué esta noche es diferente a las otras? Y el Señor fue explicando. Pero aquí hay algo importantísimo, hermanos. Resulta que cuando el Señor toma todo lo que les expliqué, cuando el Señor toma ese pan,
¿no? El segundo pan de los tres, ¿cuál era el segundo pan de los tres? La segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Era una prefigura de la Santísima Trinidad, la segunda persona. El Señor toma ese pan, lo abre, pero el Señor no dice las palabras que comúnmente se decían. El Señor aquí utiliza un lenguaje sacerdotal. Y ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a profundizar por qué un lenguaje sacerdotal. Todo tiene una explicación. Pero el Señor aquí utiliza un lenguaje sacerdotal y cambia. Y aquí empieza el Señor a cambiar lo que el ritual de la cena pascual judía. Aquí lo empieza a cambiar. Aquí empieza a establecer lo que conocemos nosotros como la Eucaristía. Y el Señor dice, esto es mi cuerpo. Ya no dice, Señor Dios, bendito tú por este pan, fruto. No, el Señor agrega algo al discurso que se utilizaba normalmente. Y el Señor dice, este es mi cuerpo. Vean qué impresionante, ¿no? Además, algo más importante. Voy a volver a la cena pascual judía. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Cuando están con este pan, ¿verdad? El anciano dice las palabras y después el anciano parte el pan. Vean qué interesante, ¿verdad? Esto también se ve en el tema de la liturgia pascual, pero el anciano o la persona que preside parte el pan y se lo da a cada uno de las participantes que están ahí. Lo reparte, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús hace eso, pero lo cambia. El Señor dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y esto hace referencia a lo que se decía en el capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 de San Juan dice, yo soy el pan de vida, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, perdón. Y el Señor dice, quien coma este pan tendrá vida eterna. Eso lo vemos en el capítulo 6 de San Juan, versículo 48 y siguientes. Y lo impresionante es que le seguían más de 10,000 personas. Y resulta que de todas esas 10,000 personas, ¿cuántos quedaron cuando el Señor dijo esto? Solo los 12. Porque todo el mundo dijo, Jesús, este hombre se volvió loco. ¿Cómo que nos va a dar comer de su carne? Sí, pero que nos vio cara de caníbales, decían. Y simplemente dejaron a Jesús. No le creyeron. Y es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Hay muchos, y ahora después de pandemia, durante pandemia hay más, que dejaron de creer en lo que Jesús prometió. Y hoy las iglesias están más vacías. Porque está pasando lo mismo que pasó en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. No le creyeron. Para creerle, claro que para creer a Jesús, y en lo que está diciendo que necesitamos, ver con los ojos, pero no con estos que tenemos acá en la cara, sino con los ojos de la fe, ¿verdad? Y decir como dijo Pedro en aquel momento, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Yo no voy para ningún lado. Pero el Señor, y regresando, el Señor en esa última cena dice, esto es mi cuerpo. Y repartió a los discípulos. ¿Cuál pan? El segundo, que prefiguraba la Santísima Trinidad, y el segundo prefiguraba a la segunda persona de la Trinidad, que era él mismo. Todo tiene un significado hermoso. Y por eso él dijo, esto es mi cuerpo. ¿Verdad? Ahora, hay un micrófono encendido, por favor, hermanos, gracias. Ningún evangelista indica o muestra la presencia de un cordero en esta última cena. Comúnmente había, no hay. Jesús celebra la Pascua un día antes, el jueves, ¿verdad? ¿Quién ocupa el lugar del cordero pascual? Pues él mismo, porque él es el cordero. Por eso no hay presencia de cordero, porque es él, ¿verdad?
él toma la segunda copa. Después de la segunda copa, cuando toma la tercera copa, ¿cuál es la tercera copa? Y vean que todo tiene una relación. ¿Cuál es la tercera copa? La copa de la redención. Y él toma esta copa y dice, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por el perdón de los pecados. Verá, todo lo que ya sabemos, ¿no? El Señor dice, esta es mi sangre, es la copa de la redención. Y él no toma esa copa. Él no toma de la copa de la redención. Porque él ocupa redimirse, pero se la da a sus discípulos. La copa de la redención. Esa tercera copa se la da a los discípulos. ¿No? Él dice, no volverá a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Verdad? Y resulta que después de ahí venía la cuarta copa. Pero ¿qué pasa? Jesús termina la cena abruptamente. No la termina. La cuarta copa, no se bebe la cuarta copa. Y se rompe con la cena pascual judía, con el Seder Pesaj. Se rompe, se cambia, ¿no? Y el Señor corta la última cena, corta la cena pascual como comúnmente se hacía. Entonces ya tenemos varios cambios. Primero, cambia el discurso. Ya no dice, este es mi cuerpo, levantando el segundo pan ácimo. Dice, este es mi cuerpo, ahí ya lo cambió. Luego con la copa de la redención dice, esta es mi sangre. Y ahí cambia lo que comúnmente se hablaba en la cena pascual. Pero no solo eso, sino que el Señor corta con la cena, de forma abrupta, con esta cena pascual, corta de forma abrupta. Y el Señor dice, vamos a salir. En ese momento, después vemos cómo en el capítulo, bueno, lo podemos ver en Mateo 28, en Mateo 26, 39, cuando el Señor está en Getsemaní y dice, ¿qué dice el Señor? No permite evita por favor que yo tome esta copa. ¿Verdad? ¿Cuál copa? Pues la que no tomó. Y el Señor dice, no quiero tomar de esa copa. Padre, no quiero. Jesús es Dios y sabía qué significaba tomar de esta copa, qué era lo que él iba a hacer, cuál era su sacrificio, que es la segunda parte que vamos a hablar ahora. Ahorita estamos en el plano de la cena pascual. Les recuerdo las partes en forma grande de la Eucaristía. La pascual, la cena pascual, la parte sacrificial, sacrificio, y el banquete de bodas, digamos. Pero estamos todavía en la cena pascual. Y el Señor dice, no quiero tomar de esta copa. ¿Pero qué dice el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso hablamos de Jesús como el nuevo Adán. ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron lo que les dio la gana. Desobedecieron a Dios. Pues Jesús es el nuevo Adán, el nuevo hombre. Y el que no hace su voluntad, sino la de Dios. Por eso dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso se dice que María es la nueva Eva, porque en el capítulo de Lucas, capítulo 1, ¿qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Verdad? Por eso se dice a María como la nueva Eva, porque hicieron lo contrario a Adán y Eva. Adán y Eva hicieron lo que ellos quisieron, no la voluntad de Dios. Jesús y María hicieron la voluntad de Dios. ¿Verdad? Por eso se habla de Adán y Eva, el nuevo Adán, la nueva Eva. Pero entonces el Señor dice, ¿verdad? Que no quiero tomar de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso en el Calvario, en el capítulo 27, 34, cuando le dieron de beber vino mezclado con hiel, Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Y en el Evangelio de 19, 30 dice que después de probar el vino con hiel, Jesús dice, todo está cumplido. ¿Por qué todo está cumplido? Porque ahí sí, ya bebe de la copa. Ahí es cuando se cumple.
esta parte. Y estamos hablando de la cena pascual. Cena pascual, ¿verdad? El culto central de la iglesia en la época apostólica era la Eucaristía. Eso lo pueden ver en Hechos capítulo 1, versículo 14 y 2:28. Entonces vemos que en el inicio de la iglesia, el centro de la Eucaristía. San Pablo transmite esto a las comunidades. Si ustedes lo ven en 1 Corintios 12, 23, 26, donde él dice, yo les transmito lo que yo he recibido, que el Señor cuando iba a ser entregado tomó pan y bueno, y explica todo lo que dice Mateo 26, lo que dice Marcos 14, 22 y lo que dice Lucas 22, 19, que es lo de la última cena que veníamos hablando, ¿no? Entonces, esto lo transmite Pablo a las comunidades. Aquí se habla un poco, y lo vemos en la palabra, cuando se habla del memorial, y aquí hay una confusión con nuestros hermanos no católicos, ¿no? Porque cuando se habla de memorial, hablan y creen que eso es un recuerdo, ¿verdad? Que es un acto simbólico. Y nos pueden citar Hebreos 7:27, que dice, esto lo hizo, algo así dice, como esto lo hizo el Señor una sola vez y para siempre, porque se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Que se hizo una sola vez y para siempre. Entonces, está mal entendido por nuestros hermanos no católicos porque dicen, ve, ya, él lo hizo una vez y para siempre, ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? Y entonces esto es en memoria de él, es un recuerdo, es simbólico, pero ojo, bueno, San Ignacio de Antioquía decía en la carta a los Filadelfos, en el año 107, poned todo ahínco en usar una sola Eucaristía, por una sola es la carne de Cristo, y uno solo el cáliz para unirnos en su sangre y un solo altar, al igual que hoy hay un solo obispo. San Justino, la celebración eucarística, la liturgia dominical y este año y hasta después de 1900 se celebra de la misma manera. La Eucaristía es llamada sacrificio, es la renovación o la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros decimos que nosotros renovamos o actualizamos el sacrificio de Cristo, no lo estamos repitiendo. Está mal entendido por nuestros hermanos no católicos el decir que nosotros estamos matando otra vez a Jesús, ¿verdad? Porque no, nosotros lo actualizamos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue único y suficiente. Nadie más tiene que morir por nosotros, porque ya Cristo lo hizo y el sacrificio de Cristo es suficiente, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es actualizar eso. El memorial, anamnesis del griego. Esa es la palabra en griego de anamnesis. Está formado por el prefijo ana, que dice de nuevo, y emneme, memoria, haciendo referencia a enmemosine, la personificación griega de la memoria, y el sufijo sis, ¿verdad? La acción de traer, o sea, de nuevo a la memoria. Esto lo pueden ver en el diccionario etimológico no católico, y ahí tenemos ahí ustedes lo pueden ver. Esa es la definición que vemos en el diccionario etimológico, que no es católico, por cierto, pero esa es la referencia bibliográfica. O sea, ¿qué es el memorial? Es traer un evento del pasado ejecutándolo en la actualidad. O sea, actualizar lo que ocurrió en el pasado. Es una actualización, no estamos repitiéndolo. Y ahora vamos a explicar esto con mayor profundidad. Pero entonces es un error muy grave que utilizan nuestros hermanos no católicos en decir que nosotros lo que estamos es matando otra vez a Jesús todos los días en la misa. Error. Nosotros no estamos haciendo eso. Ni siquiera estamos repitiendo, lo estamos actualizando. Y ahorita vamos a ver. Y aquí es donde entramos en materia hermosa y preciosa. Ya hablamos un poco de la cena pascual. La parte de la cena pascual en la Eucaristía va desde el inicio de la misa hasta el ofertorio. Digamos que eso, ahí es donde está la parte de la cena pascual, que es muy parecida a la cena pascual judía. Hay candelabros, está el pan que se ofrece, que se reparte entre los fieles, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, tiene mucha, y cuando vieron lo de la liturgia pascual, espero que hayan explicado eso, porque tiene mucha relación la liturgia eucarística con la liturgia judía, y esta parte de la cena pascual viene desde, como les digo, viene desde el inicio de la Eucaristía hasta el ofertorio, todo lo que es la cena pascual. Ahora vamos a hablar de la parte sacrificial. Y aquí es muy importante, hermanos, porque en Hebreos
En Hebreos, en el capítulo 9, dice lo siguiente, se los voy a leer. Perdón, en el capítulo 8, capítulo 2 dice, el capítulo 1, este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario y de la tienda, verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, ¿para qué está un sumo sacerdote? Para ofrecer dones y sacrificios. Es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. ¿Quién él? Jesús. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. En esto dan culto utilizando cosas que solo son sombras y figuras de realidades celestiales. Son solo sombras de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Palabra del Señor, por la gloria de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el sumo sacerdocio de Jesús es superior al de la antigua alianza. Si nosotros leemos un poco, voy a reiterar lo que decía en Hebreos 7:27. Esto lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces nosotros nos bombardean con esto, ¿no? Ves que ya fue una sola vez y para siempre, ya no hay que hacer nada, es que ustedes están matando a Jesús todos los días, y ¿verdad? Pero aquí hay un problema, porque cuando se lee la Escritura y cuando estamos hablando de la parte de este aspecto sacrificial de la misa, tenemos que entender las Escrituras desde 3 puntos. ¿De qué se habla? ¿A quién se habla? ¿Y qué quiere decirse con lo que se dice? Repito, hay que entender de qué se habla, de qué se está hablando, a quién se está hablando y qué se quiere decir con lo que se dice. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 7, ese con el que nos atacan mucho, ¿verdad? Tenemos que entender que este capítulo habla de la necesidad que tenían estos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento de purificarse ellos antes de ofrecer sacrificios. Los sumos sacerdotes tenían que purificarse, antes de ofrecer los sacrificios a Dios, ¿verdad? Y antes de su entrar continuo a ofrecer estos sacrificios expiatorios. ¿Por qué? Porque eran pecadores, ellos eran pecadores. Jesús, que es un mejor sumo sacerdote, ya lo vimos en Hebreos, ¿verdad? Jesús, que es un mejor sumo sacerdote, no tiene esa necesidad de ofrecer sacrificios día a día por los pecados. Él no tiene esa necesidad, porque lo que él hizo ya es suficiente en el Calvario. ¿Ok? Él ya no tenía que estar haciendo lo que hacían los sacerdotes, porque lo que él hizo es suficiente. Entonces, ahí estamos muy bien. ¿Ok? En el capítulo 9 de Hebreos, por ahí del versículo 12, dice esto, y nos aclara mucho, de que Jesús ya no tiene que estar entrando y saliendo del lugar santísimo, como sí lo tenía que hacer el sumo sacerdote de Israel. Porque Jesús entró de una sola vez con su propia sangre, una sola vez. ¿Ok? El versículo 23 del mismo capítulo 9, Pablo vuelve a aclarar cómo los rituales que se hacían en el templo de Jerusalén eran prefiguras de esta nueva liturgia celestial que hace Jesús, ¿verdad? Como aquello era prefigura. Y vamos a leerlo, esto es muy importante. Hebreos 9:23 dice lo siguiente. 9:23. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales, ojo, hermanos, realidades de las figuras, o sea, sombras de las realidades celestiales, sean purificados de esa manera, también lo es las realidades celestiales, sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellas, ¿verdad? Con sacrificios más excelentes que aquellas. ¿Se dan cuenta? Era necesario que así como las figuras
o las prefiguras, o las sombras, o los sacrificios que hacían aquella gente, los sumos sacerdotes de Israel, tenían que ser purificados. También los sacrificios, y ojo que dice en plural, sacrificios que se realizan en nombre o en realidades celestiales, también tenían que ser purificadas, pero con sacrificios, plural, sacrificios más excelentes que aquellas, mejores sacrificios. Pero sí dice que son mejores sacrificios. Vean que lo dice en plural. ¿Por qué no dice mejor sacrificio? No, dice mejores sacrificios. ¿Cuáles sacrificios son estos a los que se refiere Hebreos? ¿Cuáles sacrificios? Ahí es donde vamos a entrar. Entonces, estos sacrificios es esa ofrenda eucarística, hermano mío, que nosotros en la Iglesia Católica hacemos todos los días. Pero esos sacrificios ya no son como los de antes, son mejores. Y ahí es donde vamos a entrar en este momento. Vamos a hablar en este momento de a cuál sacrificios mejores es a los que habla la palabra de Dios en Hebreos 9. Y la clave la tenemos en Hebreos 2:17. Y espero que apunten todos estos textos para que después ustedes los mastiquen con mayor detalle. En Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por eso debían ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. El Señor es el que se encarga de expiar los pecados del pueblo. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante, que es el día de la expiación, Yom Kippur. Y aquí es donde vamos cerrando esta parte de la parte sacrificial de la Eucaristía. Aquí es donde vamos a entender que nosotros no estamos matando a Jesús todos los días. Aquí no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo. No. Esta es la parte muy importante de la exposición de hoy, porque aquí lo que vamos a explicar es qué es lo que pasa en la Eucaristía, ¿verdad? Y para eso tenemos que volver otra vez al Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿qué hacía el sumo sacerdote de Israel? ¿Cuál era su actuación? ¿Qué era lo que él hacía? En el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que entrar en el santo de los santos del templo de Israel. Así lo narra el libro de Levítico, ¿verdad? ¿Qué significaba el santo de los santos del templo de Israel? El lugar más santo era donde estaba el arca de la alianza, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba el maná, la vara de Aarón. Eso era perdón, ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y había una manta blanca. Para entrar ahí había que pasar por esa manta blanca, ¿verdad? Entonces, este sumo sacerdote tenía que pasar largo tiempo preparándose, porque tenía que entrar, como quien dice, bien limpiecito a ese lugar santo, ¿no? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote agarraba el novillo o agarraba el becerro. Era un animal que ya no existe en este tiempo en realidad, pero era como una oveja, este becerro, este novillo. Le ponía las manos sobre la cabeza del animal, ¿verdad? Al poner o imponer las manos sobre la cabeza del animal, él estaba descargando todos los pecados del pueblo de Israel en el cordero, en ese becerro, en ese animal, ¿no? Que por cierto tenía que ser un animal perfecto, etcétera, ¿verdad? Lo dice también el libro de Levítico. Y entonces el sumo sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del animal, descargaba todos los pecados de Israel sobre este animal, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasaba? Era degollado, ¿verdad? Lo degollaban al pobre animalito, ¿no? Su sangre era
recogida en algo que se llama un cuenco de plata, digamos ¿qué podríamos decir? Bueno, un plato grande, ¿verdad? Un cuenco de plata, y en este cuenco se recogía toda la sangre, ¿no? Con el cuenco en sus manos, con la sangre, y con un temor enorme, el sumo sacerdote levantaba el velo blanco que cerraba el paso, ¿verdad? Para este lugar santísimo, y entraba él solo en la presencia de Dios. Pero para él entrar ahí, hermanos, él tenía que haber tenido un proceso de más de una semana de preparación, porque él tenía que estar, pero realmente, como se dice, preparado. Porque si él entraba impuro, si él entraba no preparado a este lugar santísimo, moría. Ahí no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, para hacer el tiempo, este momento de la expiación, del Yom Kippur, ¿no? Entonces, este sumo sacerdote, para entrar ahí, tenía que estar bien preparado. Es más, él llevaba en su vestimenta unas campanitas, ¿verdad? Y estaba amarrado a un cable en el pie. Entonces, cuando él entraba ahí adentro, ojo, todo el pueblo de Israel estaba atrás del velo, ¿verdad? Él entraba ahí a la presencia de Dios. Solo él podía entrar, y una vez al año. Nadie más podía entrar. El que osara entrar ahí moría. Él tenía que entrar ahí. Era tal la presencia de Dios, era un lugar tan santo, que si él entraba ahí y no estaba preparado, las campanitas dejaban de sonar. Y como dejaban de sonar, hermanos, y esto no es mentira, como dejaban de sonar, la gente sabía que se había muerto. Entonces tenían que agarrarlo con el cable y sacarlo, ¿verdad? Y sacarlo de ahí. Y era un tortón. Era algo gravísimo, porque era un momento en donde iban a expiar los pecados del pueblo. No seamos tan trágicos. El sacerdote entra, digamos que sí se preparó bien, ¿verdad? Tenía conciencia, como era normal. Ellos tenían muy bien claro qué era lo que pasaba. Y el sacerdote agarra esa sangre y la vierte sobre el lugar santísimo, sobre el arca. Derrama la sangre sobre el propiciatorio del arca, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Por qué hace eso? Como un testimonio de que el animal que acaban de degollar, ¿verdad? Que lo habían matado, vamos a ver, que este animal que cargaba los pecados del pueblo, lo habían degollado, habían muerto, y con él los pecados de Israel. Y entonces se consumaba la expiación ese año, ¿verdad? Ahí se consumaba, porque entonces el sacerdote derrama la sangre sobre el propiciatorio del arca y dice, bueno, este cordero, este animal que tenía sobre sí todos los pecados del pueblo, porque al imponer las manos había descargado todos los pecados del pueblo sobre el animal, lo degollan, y entonces, mostrando la sangre a Dios y derramándole, dice, aquí están todos los pecados. Muerte al animal, pues con él todos los pecados de Israel por ese año. Ahora, algo muy importante, ¿cuándo termina el sacrificio? El sacrificio, y este es el grave error que aquí es donde no se comprende por los hermanos no católicos, el sacrificio no termina cuando degollan al animal. Ahí no termina el sacrificio. Ahí está empezando el sacrificio, pero ahí no termina. El sacrificio terminaba cuando el sacerdote salía del lugar santo. Abría el velo y salía. En ese momento todos empezaban a cantar salmos y felices, porque un año ya más donde se terminaba esto, se había perdonado los pecados, habían muerto los pecados de Israel y había sido grato a Dios y estaban felices, ¿no? Entonces, año a año había que hacerlo. Y entonces el sacrificio termina en el momento en que el sacerdote sale del lugar santísimo. El sacerdote se quedaba orando. Podía durar 15 minutos, podía durar 20 minutos, podía durar una hora ahí adentro.
pues durante ese tiempo todavía el sacrificio estaba vigente. ¿Ok? ¿Cuánto duraba el sacerdote? Lo que fuera necesario. Si Israel se portaba demasiado mal, pues probablemente se tenía que quedar ahí como 2 horas. No lo sé. Pero lo que el sumo sacerdote se quedara adentro, el sacrificio todavía estaba vigente. ¿Cuándo termina? Cuando él salía del lugar santísimo. Eso es algo muy importante. ¿Qué era lo que el sumo sacerdote estaba haciendo ahí adentro? Él estaba ministrando el perdón de Israel con la sangre del cordero. Él ministraba el perdón de Israel con la sangre del cordero. Y todo el tiempo que él permanecía, como decía, dentro de ese lugar santísimo, ese sacrificio todavía estaba vigente. No terminaba, ¿verdad? Ahora, cuando todo estaba cuando todo ya concluía, cuando él salía de ese lugar santo. Bien, eso era lo que pasaba en la antigua alianza. Y se tenía que hacer año a año, ¿verdad? ¿Por qué? Pero resulta que aparece, ¿quién aparece? Jesús. Aparece Jesús y el sacrificio de Jesús es único. El sacrificio de Jesús es mayor que lo que se hacía en la antigua alianza, ¿no? Y por eso la palabra dice que cuando Jesús muere, ¿no? Y Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque ya ese templo, el famoso templo de Jerusalén, donde se hacía el Yom Kippur, ya no es necesario. Por eso se rasga. Porque ya no es necesario. Porque ya ese momento de expiación, ese momento ya no es en la tierra. Ese momento ya no es en el templo. Y ese momento ya no lo hace el sumo sacerdote de Israel. Sino que ese momento se traslada ¿a dónde? Al cielo. Y el sumo sacerdote de sacerdotes, el mayor, el sacrificio mejor, el sumo sacerdote Jesús es quien lleva ese sacrificio al cielo y entra al lugar santo. ¿Cuál será el lugar santo? La presencia de Dios. Pero la presencia real de Dios. ¿Ve? Por eso siempre decimos, y cuando nosotros hablamos del tema de la antigua alianza, de la nueva alianza, nosotros decimos que en la antigua alianza todo es prefigura, es sombra de lo que viene en la nueva alianza, que ya es la plenitud. Pues aquí se cumple. El sumo sacerdote ofrecía la expiación de los pecados, ahí estaba la presencia de Dios en el arca de la nueva alianza, ¿verdad? Un lugar santo, sí, y ofrecía año a año, tenía que ofrecer, ¿verdad? Pero resulta que Jesús ya se rasga el velo, ya ese templo no existe, ya dejó de cumplir su misión, porque esa función litúrgica que se hacía en el templo de Jerusalén pasa al cielo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Jesús es sumo sacerdote y a la vez es el Cordero que ofrece su sangre por la expiación de los pecados de todos los malamanzados que estamos aquí. Pero él lleva su sangre al lugar santo, pero este sí es un lugar santo, al cielo, en la presencia real de Dios. Ahí lleva, él siendo Cordero, lleva su sangre, que fue la que derramó por nosotros, al lugar santo, pero en las realidades, como decíamos ahora en Hebreos, en las realidades celestiales, no en una prefigura de la realidad celestial, no, él va a la realidad celestial y él ofrece su sangre por nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Sí, él está siendo mediador ahí, entregando su sangre por nosotros en el templo celestial, en donde está la presencia real de Dios. Y él está ahí como el único mediador que hay. ¿Ok? Eso es muy bien. Pero
hay algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, Jesús está ahí, pero volvamos otra vez. Voy a volver al Antiguo Testamento. Vean, y esto es lo hermoso, hermanos. Esto es lo hermoso. Pongamos atención. ¿Cuándo terminaba el sacrificio? En el Antiguo Testamento. A ver, alguien que me diga. Voy a hacer preguntas, pues, a ver si no se me están durmiendo. ¿Cuándo terminaba el sacrificio en el Antiguo Testamento? Alguien que me diga. Cuando salía del lugar santísimo. El Cuando el sacerdote salía. Exacto. Cuando el sacerdote abría el velo y salía. Y era una gran alegría a todos. ¡Uf! Listo, ya. Terminó el sacrificio. ¿Verdad? Cuando salía del lugar santísimo. Ahí termina el sacrificio. Pero ¿qué es lo que pasa con Jesús? Jesús no ha salido del lugar santísimo, mis hermanos. Él fue a ofrecer su sangre y Él sigue ofreciendo su sangre por el perdón de nuestros pecados. Por eso dicen que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador, porque Él está en el lugar santísimo y sigue ofreciendo su sangre y su cuerpo por nosotros. Él no ha salido del lugar santísimo. El sacrificio de Cristo no ha terminado. Entonces, ¿es único? Sí, es único. Sigue siendo el mismo sacrificio, pero no ha terminado. El sacrificio de Cristo no termina con la muerte en la cruz. Ahí inicia, pero el sacrificio de Cristo no ha terminado. Él está en el lugar santísimo y sigue ofreciendo su sangre y su cuerpo por nosotros. Por eso es que lo que nosotros hacemos en la Eucaristía es la actualización de ese sacrificio que está vigente. ¿Y por qué? Bueno, número uno, el Señor así lo mandó. Si ustedes ven en Mateo 26, en Lucas 22 o en Lucas 22, 19 o en Marcos 14, 22, el Señor dice, hagan esto en memoria mía, en memorial, anámnesis. Traigan esto del pasado a la realidad. Hagan esto siempre, hasta que yo venga. El Señor así lo dijo. Entonces nosotros lo que hacemos en la Eucaristía es actualizar ese sacrificio que sigue vigente. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este único sacrificio todavía está hasta el final de los tiempos. Y quien ministra la sangre es Jesús. Su misma sangre que la ofrece por el perdón de los pecados. ¿Verdad? Por eso el sacerdote en persona de Cristo, en persona en Cristi, lo que él hace es simplemente actualizar eso y decir, por eso dice, este es su cuerpo, esta es su sangre, sangre de la nueva alianza, vida eterna, ¿verdad? Etcétera. Todo lo que ya hemos escuchado y escuchamos todos los días en la Santa Eucaristía. Está actualizando el sacrificio de Cristo que aún no ha terminado. Por eso no es cierto que nosotros todos los días matamos a Jesús o nosotros estamos haciendo otra vez el sacrificio de Cristo. No, es que el sacrificio de Cristo no ha terminado. Es único y para siempre, sí, pero no ha terminado. Repito, no terminó en la cruz. Ahí podríamos decir, ahí inició su sacrificio, pero no ha terminado porque Él sigue ofreciendo sangre, su cuerpo, para el perdón de nuestros pecados. Lo que hacemos nosotros en la Eucaristía, por mandato de Él mismo, es actualizar ese sacrificio, que Él lo tiene y lo sigue ofreciendo al Padre. Entonces, eso es la realidad. Y por eso el Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, quien coma de este pan tiene vida eterna. Porque aquí se mezcla la cena pascual con la parte pascual con la parte sacrificial. Entonces, estamos celebrando la cena de la Pascua en la Eucaristía, compartiendo con el mismo Jesucristo de su cuerpo, el cual Él, en la parte sacrificial, está allá arriba, ofreciendo para el perdón de nuestros pecados, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok?
Por eso la misa, y esto es algo hermoso también que tenemos que entender, la misa une la tierra con el cielo. La misa une la tierra con el cielo y nos lleva directamente a la presencia de Dios por medio de Jesús. Por eso cuando uno dice, es correcto decir, fui al cielo. No sería disparatado decir, voy a misa. Sí, es que fui al cielo y regresé. No sería disparatado. Porque la misa es lo que hace, unir la tierra con el cielo. Y en ese momento nos lleva a estar directamente con la presencia de Dios por medio de la mediación de Cristo. Y este misterio es poderosísimo y lo posee la Iglesia Católica. Y si todos los católicos entendieran esto, mis hermanos, no faltarían a misa. Y no es no faltar a misa solo por no faltar. Sí, no, voy a cumplir. No, es el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra. Si queremos estar cerca del cielo, tenemos que ir a misa. Así de sencillo. Esa es la realidad. Y esta es una parte importantísima, mis hermanos, para poder entender el tema de la Pascua eterna. Por eso se dice Pascua eterna. Esto no ha terminado. El sacrificio de Cristo no ha terminado. No ha terminado. Él no ha salido del lugar santísimo. ¿Cuándo terminará? Cuando Él venga. ¿Cuándo terminará el sacrificio de Cristo? ¿Cuándo terminará? A ver. ¿Quién me puede decir cuándo va a terminar? Cuando Jesús venga. Cuando en la segunda venida de Jesús. Cuando Él ya salga del lugar santísimo. Cuando Él ya salga del lugar santísimo. Y ahí terminará. Porque Él ya vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Verdad? Y su reino no tendrá fin, como dice, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y ahí ya terminará el sacrificio de Cristo. Ahí sí ya terminará. Él saldrá del lugar santo y vendrá a la tierra a juzgar vivos y muertos. Pero bueno, ya eso es un tema escatológico que se verá en otros temas. ¿Verdad? Que es otra parte ya. Pero lo que quiero que quede claro es esa parte, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Y esta parte es la que los hermanos no católicos no comprenden. Porque muchas veces olvidan la raíz del cristianismo. Y la raíz del cristianismo viene del judaísmo. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque no podemos entender una historia. Si usted se va a leer un cuento o le va a leer una historia, no puede leerse el libro a partir de la página 100. Porque hay muchas cosas que no va a entender. Tiene que leer desde la página 1 para poder entender la página 100. Pues en algunas ocasiones, hermanos, eso pasa con muchos hermanos no católicos. ¿Verdad? Se olvidaron de leer la página 1 y ya van por la 200. Entonces, donde leen la 200 y donde leen en Hebreos 7:27, que dice que el Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre, dicen, sí, ¿ves? Ya es que eso de la misa es una tontera, están matando a Jesús como todos los días. Total ignorancia, porque no leíste la historia de la salvación, no leíste la biblioteca completa, ¿verdad? Pues la Biblia es una biblioteca, son un montón de libros juntos, pero no has leído la biblioteca completa, te leíste unos cuantos libros y ya creíste entender la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema, no leíste la biblioteca completa, sacaste unos librillos nada más. Entonces no has entendido realmente. Y no has entendido qué es realmente el sacrificio de Cristo. Y por qué se hace lo que se hace y por qué se hizo de esa manera. Todo tiene una razón. De la misma manera, voy a poner un comercial, que me encanta poner comerciales de otros temas. De la misma manera, cuando el Señor le dice a Pedro en Mateo 16, 18 y 19, aquí están las llaves del reino, y se las da a Pedro. ¿Verdad? Si no entendemos el Antiguo Testamento y no lo leímos, nos pasa desapercibido ese concepto de las llaves del reino que el Señor le da a Pedro. Pero cuando leemos Isaías 22, capítulo 22, y vemos el concepto de mayordomía, podemos entender a qué se refiere Cristo cuando le da las llaves a Pedro. No es un mero signo ahí. Ay, qué bonito, unas llaves ahí para abrir el templo y cerrarlo cuando quiera. No.
Es toda una autoridad que le da Pedro. Entonces, es lo mismo. No podemos entender el sacrificio de Cristo si no entendemos el Antiguo Testamento, si no entendemos la raíz de donde viene Cristo. El Cristo era judío. Entonces, Él viene a darle plenitud a aquello que ya se hacía, pero que no alcanzaba. Por eso dice en Hebreos, como les decía ahora, la diferencia entre el sacrificio antiguo y el sacrificio de Cristo. Dice Hebreos capítulo 10. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros, hablando del Antiguo Testamento, y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, vean qué interesante, para que vean que no estoy mintiendo, sacrificios que se hacen año tras año, como les decía, ese sacrificio de la expresión de Yom Kippur que se hacía año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. No dan la perfección. Son sacrificios ineficaces. De otro modo, los que se ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio de oración no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces, dice el versículo 11. Todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, ¿quién él? Jesús. Tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio que está vigente actualmente, eso lo digo yo, lo estoy diciendo, no está aquí en este texto, pero ya lo vimos por qué. Un solo sacrificio se sentó a la diestra de Dios Padre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies, mediante una sola oración que lleva a la perfección definitiva a los santificados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese sacrificio, sí es perfecto. Por eso el Señor dice en Juan 14:26, yo me voy, pero los dejo el Espíritu Santo. ¿Verdad? A veces yo me ponía a pensar cuando no conocía nada de este tema, y yo decía, pero ¿por qué el Señor se fue? O sea, ¿cuál era esa necesidad de Jesús de irse? Ya había resucitado, ¿verdad? Ya se había presentado a los apóstoles. Y yo pensaba, ¿por qué no era más fácil que Jesús? No era más fácil que Jesús. No era más fácil que Jesús llegara y dijera, bueno, aquí ya me vieron, ya resucité, ahora sí me quedo con ustedes y ahora sí me hacen caso porque vean que yo soy el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ahora sí, aquí estoy, aquí me quedo con ustedes. No sé, yo pensaba, no sé, conversaciones privadas que tenía con Jesús. Me estoy aquí viviendo con ustedes, ¿verdad? Pero yo me cuestionaba, yo le decía a Jesús, el Espíritu Santo sí, es una verdadera hermosura. El Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos conforta, nos guía, sí. Pero ¿por qué no te quedaste con nosotros? ¿Por qué no te quedaste aquí? Y ya, listo. Bueno, una de las cosas que me logró dar respuesta a aquella cuestionante era que él tenía que ir al lugar santo para seguir ofreciendo su sangre por nosotros. Él tenía que, su misión no termina todavía. Él tenía que ser ese mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso él dice, yo me voy y les dejo el Espíritu Santo. Porque él los ama tanto que dice, yo me voy, ¿verdad? Pero no los voy a dejar solos, voy a dejar el Espíritu Santo que les va a mostrar todo y los va a guiar, ¿verdad? Yo les dejo el Espíritu Santo, pero yo me voy porque me tengo que ir, porque él tenía que ir al lugar santo, ¿verdad? A cumplir su misión. Entonces, yo decía, qué increíble, ¿no? Cosas qué ignorancia a veces la que tenemos y no conocemos cosas que, bueno, que la iglesia nos enseña, ¿verdad? El libro del Apocalipsis es uno
siguiendo con el tema, pues cerrando ya este tema, pues el libro del Apocalipsis es uno de los libros más católicos que hay, ¿verdad? Describe una liturgia celestial muy parecida a la Eucaristía católica. Vamos a ver, ¿qué puedo decir por aquí? El día del Apocalipsis era señalado como el 7º día de la fiesta de las bodas judías, en donde el novio levantaba el velo de la novia y la veía por primera vez, ¿verdad? Entonces, vean qué lindo. En Efesios 5, Pablo llama a la iglesia la esposa de Cristo, ¿verdad? Por eso se le llama a la Eucaristía el banquete de bodas. Aquí tenemos ya el tercer punto que les decía, que por tiempo no podemos desarrollarlo mejor, pero cuando hacemos un estudio del libro de Apocalipsis, podemos entender un poco más este concepto de banquete de bodas, ¿verdad? La iglesia se une en el cielo en adoración al que está sentado en el trono. Conclusión, la Santa Eucaristía es la presentación de la obra de Jesús en la cruz al Padre, que asegura nuestra participación en las gracias y beneficios de su muerte única y suficiente, y que estará vigente hasta el día en que el Cordero abra el libro de la vida y regrese como rey al juzgar a la creación, ¿verdad? Hasta ese momento, el sacrificio sigue vigente. Recordemos, no ha terminado. En la Eucaristía se cumple lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo 2, versículo 5. Ustedes pasan a ser una comunidad de sacerdotes que por Cristo Jesús ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Tenemos algunos elementos judíos en la Iglesia Católica que lo conectan con ese Israel bíblico, que yo les decía a ustedes que tenemos muchas características o muchas cosas en el rito católico que se hace en la mesa pascual judía o en el ritual judío. Las vestiduras episcopales y sacerdotales de los ministros católicos cuando ofician en el altar, esto en Éxodo 28, 35, Éxodo 40, se habla de las vestiduras sacerdotales de los sacerdotes israelitas. El rito de consagración de obispos y de sacerdotes, también, en Éxodo 29, aquí vemos las comparaciones. Está el incienso, que también se establece en el rito judío. El carácter sagrado de los artículos litúrgicos, la riqueza de lo ofrecido al Señor en el culto solemne. El templo y la sinagoga tenían un ciclo donde se leía la Torá durante un periodo de un año, ¿verdad? La Torá sería en el periodo de un año en la sinagoga. En la Iglesia Católica tenemos esto mismo, donde se lee el Evangelio en ciclos de un año. El ciclo A se lee el Evangelio de Marcos, el ciclo B el de San Mateo, el ciclo C el de San Lucas, ¿verdad? Son cosas similares que tenemos. Otro aspecto, el templo judío se dividía en 3 secciones: la sección de los fieles, la sección de los sacerdotes y el santo santorum, el santo de los santos, el lugar santo donde entraba el sumo, solo podía entrar el sumo sacerdote. El templo católico también tiene 3 secciones: la sección de los fieles, la sección de los ministros, presbítero, el altar donde se ofrece el sacrificio al Padre por medio del Jesús sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Otra cosa interesante es que durante la cena pascual judía, ¿verdad? Hay una parte de este ritual donde el anciano, ¿verdad? O esta persona que conocía, el encargado, él tenía que leer la palabra, ¿verdad? Leer la Torá, leer la palabra y explicarla. Y en la Eucaristía católica también existe. A los sacerdotes se les llama presbíteros. Presbítero significa anciano. Este presbítero, el sacerdote, tiene esta misma función de leer el Evangelio y luego ¿qué hace? La homilía, la explicación, ¿verdad? Entonces vean todas las similitudes que existen entre este ritual judío, la cena pascual judía, y la Pascua cristiana, ¿verdad? Que reitero, lo vimos con mayor profundidad cuando se habla de la liturgia pascual, pero era muy importante analizarlo desde este tema del Pascua Eterna porque es una de las secciones de la Eucaristía, ¿verdad? Que es la cena pascual. Entonces vean que tiene muchas comparaciones. Pues aquí terminaríamos este tema precioso, ¿verdad? Sobre la Pascua Eterna. Sí me gustaría, tal vez, si me lo permiten, voy a dejar de compartir un segundo. Quiero
que ustedes vean por acá. Nada más me dicen si ven la pantalla. Ahí, ¿sí lo ven? Sí, ahí se ve, Irving. Perfecto. Quiero explicarles un poco y que ustedes vean sobre los padres de la iglesia y la Eucaristía, porque cuando tomamos la historia de la iglesia, más nosotros nos... Vamos a ver, cuando tomamos y hablamos sobre la historia de la iglesia, nos fortalecemos más en la fe, porque vemos que desde hace mucho tiempo, desde sus inicios, los primeros cristianos pensaban igual que nosotros, ¿no? Y eso es algo, eso está en la historia, y es algo que no se puede refutar, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando yo siempre he dicho que cuando un hermano no católico leyera sin prejuicio la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, tendría que hacerse católico. Si leyera sin prejuicio la historia del cristianismo, tendría que hacerse católico, porque hay muchos, pero muchas pruebas históricas de la iglesia católica en tiempos anteriores al año 1000, ¿verdad? En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pero hay montones. Los padres de la iglesia son aquellos autores cristianos antiguos, anteriores al año 750 después de Cristo, ¿verdad? Que poseen la ortodoxia de doctrina, la santidad de vida y la aprobación de la iglesia. Tienen esos 3 puntos. Esos son los padres de la iglesia. Pero voy a poner aquí, voy a brincar porque esta es otra presentación, entonces no puedo darla toda aunque quisiera, porque si no nos vamos aquí como a las 11 de la noche. Pero sí quiero ponerles tal vez qué decían estos padres de la iglesia. Y vean, por ejemplo, lo que decía San Ignacio, obispo de Antioquía, en el año 110 después de Cristo. No siento placer por la comida corruptible, ni por los deleites de la vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el linaje de David. Por bebida quiero la sangre. Y la fuente del Ris Buenos, padres apostólicos. Pero esto es lo que decía San Ignacio de Antioquía. Seguimos. Vamos a ver, estos son también San Ignacio de Antioquía. La Didaje, o Doctrina de los Apóstoles, un libro que podríamos decir que es como el primer catecismo del año 50 y 150 después de Cristo, ¿verdad? Es considerado uno de los antiguos, de los más antiguos escritos no canónicos. Es una colección de normas morales, litúrgicas y de organización eclesiástica que refleja la doctrina o instrucción enseñada por los apóstoles en los primeros años de la vida de la iglesia. ¿Ok? Vean lo que dice la Didaje. Pero que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía sin estar bautizado en el nombre de Jesús, pues de esto dice el Señor, no deis lo santo a los perros. Vean qué interesante. En los domingos, reunidos y partid el pan y haced gracias. Acción de gracias, Eucaristos, Eucaristía. San Justino Mártir, uno de los que más me gustan, 165 después de Cristo. Mártir de la fe, fue decapitado. Él es considerado el mayor apologeta del siglo II. Defendió a los cristianos de las acusaciones de que comían carnes humanas en sus sacrificios. En aquel tiempo, cuando decían que se comían a Jesús, vean que hasta los mismos detractores entendían muy bien entendían muy bien o trataron de entender bien y acusaron a los cristianos de que eran caníbales, ¿verdad? Pero entonces él defendió a los cristianos de esas acusaciones dando una apologética magistral, ¿verdad? Pudo haberse evitado muchas molestias si hubiera explicado que la Eucaristía era un símbolo, pero no lo hizo. Y esto es algo muy importante. San Justino, a los cristianos los acusaban de caníbales. Es que se come una persona ahí, dicen que comen a Jesús. Pues para San Justino hubiera sido muy fácil decir, no, es que mire, esto es un símbolo, es simbólico, es que usted lo entiende, es que nosotros lo que hacemos es un recuerdo, y esto es algo simbólico, y nos comemos un pedacito de pan con un juguito que del fruto de la vid. Entonces eso es lo que hacemos, y ya está. Nosotros no nos comemos a nadie. Y ya, pero él no hizo eso, ¿verdad? Y entonces él defendió, y en esa defensa fue muerto, fue decapitado y murió. Pero él defendía la Eucaristía explicándolo tal cual es, ¿verdad?
Se pudo haber ahorrado muchos problemas, pero no lo hizo. Este es algo, ahí todas tienen su cita bibliográfica para que vean, pero este es algo muy interesante, ¿verdad? En su diálogo con el judío Trifón, San Justino decía, perdón, pues de todos los sacrificios por el medio de este nombre, los cuales ordenó Jesucristo que se hicieran, a saber, en la Eucaristía del pan y del vino, sacrificios que hacen los cristianos en todos los lugares de la tierra. Vean lo que dice San Justino en el siglo II. Ya de antemano testifica a Dios que le son agradables, en cambio rechaza las que hacéis vosotros. ¿Verdad? Hay un encendido, disculpen. En cambio rechaza los que hacéis vosotros, le dice San Justino al judío Trifón, ¿verdad? Entonces, haciendo apologética de la Eucaristía. O tal vez para cerrar, podemos decir esta, ¿verdad? De San Irineo, en el Tratado contra las Herejías, un obispo, discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan. Él decía, donde combate las herejías del tiempo, que en especial eran los gnósticos, ¿verdad? Entonces San Irineo decía algo así: porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. ¿Verdad? Esta frase, hermanos, les invito a que le tomen una foto. Tomen una foto y analicen esta frase que habla San Irineo, porque es profunda, hermanos. Esto encierra mucho de lo que habla el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Esto resume mucho lo que dice San Pablo en el capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Y 28, 29 inclusive, cuando dice: quien coma este pan indignamente come y bebe su propia condenación, dice San Pablo en el capítulo 11 de Corintios. Y esta frase de San Irineo es hermosa, porque si la analizamos, hermanos, esto es profunda, esta frase de San Irineo. Tomémosle una foto y en sus tiempos de oración léanla para que el Señor les hable, ¿verdad? Más cuando en algún momento ustedes tengan, no sé, sientan, no sé, pereza de ir a misa, porque es humano que tengamos pereza, o que estemos con cierta depresión, cabizbajos, por algún problema que tengamos, y la verdad es que estemos como perdiendo la fe, no sé, y nos dé como perecilla ir a misa, o que estemos como desencantados con Dios por alguna situación, pues somos humanos y nos puede pasar. Leamos esta frase de San Irineo en su libro Contra las Herejías. Porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, ¿verdad? Así también nuestros cuerpos, mi hermano, el suyo y el mío, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles, sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre. Casi para decir palabra de Dios, casi, ¿verdad? Así como ese pan, mi hermano, ese pan que es de la tierra, recibiendo la invocación por medio del sacerdote, ¿verdad? Bajo la acción del Espíritu Santo, ya no es pan, sino que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Así también su cuerpo y el mío, cuando reciben esa Eucaristía, cuando reciben ese cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, ya no son corruptibles. Tenemos la esperanza de una resurrección para siempre. Porque el Señor dice en el capítulo 6 de San Juan: quien coma este pan tiene vida eterna. Yo lo creo por fe. ¿Y usted, hermano, lo cree por fe? Creo que es el momento para decir sí. Y qué bonito pensar en esto que dice San Irineo y decir sí. Eso que era pan y ahora es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, va a entrar en mi cuerpo para que ya este cuerpo no sea corruptible, para que este cuerpo
¿verdad? Que debería tener como paga la muerte, porque la paga de la muerte, del pecado es la muerte, y como soy un pecador, mi paga es la muerte. Pero como el Señor Jesús tiene y hizo un sacrificio por mí, murió en la cruz y está en el cielo como mediador entre Dios y yo, continuamente ofreciendo su sangre por los pecados de este cabezón que se llama Irwin. Y tengo la posibilidad de que ese cuerpo, sangre y alma y divinidad que el mismo Jesús está ofreciendo pueda entrar en mi alma y pueda yo tener la posibilidad de tener una vida eterna con él allá. Oiga, hermano, eso es pura misericordia de Dios. Eso es amor, Señor. Eso es amor, hermano. Eso sí es amor. Y yo puedo ir a la Eucaristía. Yo puedo ir a misa. Y ya esa paga que yo merezco, que es la muerte, la cambio por vida. Porque el Señor Jesús me ama tanto a mí, te ama tanto a ti, hermano mío, que está ahí y está en la Eucaristía y se da a ti para que tengas vida eterna. Es que, hermano, por Dios, ¿cómo hacemos para hacer entender esto a los jóvenes que no quieren ir a misa hoy? ¿Cómo le hacemos para entender esto a los hermanos no católicos que no entienden la Eucaristía como no lo entendieron aquellos judíos en el capítulo 6 de San Juan? ¿Cómo hacemos, hermano? Es que se están perdiendo del banquete de bodas. Se están perdiendo de recibir a Jesús, a ese que tanto adoran, porque yo no lo dudo que no adoren. Yo no dudo que el hermano no católico no adore a Jesús. Yo no puedo decir si lo adora o no. No me toca a mí. Pero estoy seguro que más de uno sí lo hace. Y sí adora a Jesús y sí lo ama. Pero se está perdiendo la posibilidad de recibirlo en su alma. Se está perdiendo la oportunidad de estar un ratito en el cielo yendo a misa. Se lo está perdiendo. Entonces, cuando estemos un poco cabizbajos, leamos esto de San Irineo y digamos, pues bueno, estoy lleno de problemas, estoy lleno de deudas, estoy enfermo, pero voy a ir a la Eucaristía. Porque si tengo mi alma enferma, porque si tengo mi mente enferma, porque si tengo mi cuerpo enfermo, pero si yo recibo a Cristo, voy a tener la esperanza de una resurrección para siempre. Porque el Señor lo prometió en el Evangelio de San Juan. Entonces voy a ir a misa. Y voy a ir a misa entendiendo, gracias a la apologética, qué está pasando en la misa. Y voy a entender que es el cuerpo, sangre y divinidad de Jesucristo. Ahí está en presencia real, porque la Biblia lo dice. Y voy a entender que yo no estoy matando otra vez a Jesús. Eso es ignorancia. Estoy actualizando el sacrificio de Cristo que aún está vigente. Eso es lo que estoy haciendo. Y tengo el honor inmerecido de participar en esta fiesta. Porque ni usted ni yo lo merecemos, pero el Señor en su misericordia nos permite participar de esta fiesta. Y como iglesia encontrarme con el esposo. Entonces, mis hermanos, que estos temas de la Eucaristía nos permitan comprender más a fondo lo que es la misa y que la amemos más que cualquier cosa en la vida, más que nuestros hijos, más que a nuestro esposo, más que a nuestros papás, más que al fútbol, más que a la política, más que al dinero, la Eucaristía. Porque ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis papás, ni el fútbol, ni la política, ni el dinero me van a dar la vida eterna, sino nada más Jesús, quien es el único mediador de mí con Dios. Y bueno, aquí ya termino, mis hermanos, con esta presentación. Muchísimas gracias por toda la paciencia y todo el tiempo que estuvieron
con nosotros. No sé si aquí, bueno, mi esposa me pasó el teléfono porque no estaba oyendo. Dice, una pregunta, hermano Ilio, ¿se puede llamar a la Semana Santa Pascua? Por lo que hemos estado viendo, tengo entendido que sí, es nuestra Pascua cristiana, sí, la Pascua cristiana, claro. Y nuestra Pascua la recibimos ahí en la Eucaristía, nuestra Pascua, ¿verdad? Sí, cuando Jesús, aquí, dice aquí, vamos a ver. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta, Cindy? Irving, revisando, bueno, en el WhatsApp, la pregunta que ya acabas de contestar, y en el chat de Teams, la única pregunta que tengo es del hermano Sergio Torres, que dice, si cuando Jesús muere va al lugar santo y está en el lugar santo, ¿por qué se dice en el credo que descendió a los infiernos? Bueno, vamos a ver, eso es otro tema, pero recordemos que el Señor Jesús, había muchas personas que cuando morían no podían entrar todavía al cielo. ¿Por qué no podían entrar al cielo? Porque no se había rasgado el velo, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y entonces estaban en un lugar que se llama el seno de Abraham, ¿verdad? Entonces todos los que morían antes de la venida de Jesucristo estaban ahí en el seno de Abraham, no habían todavía tenido la posibilidad de ir al cielo. Cuando el Señor dice descendió a los infiernos, el Señor, ahí lo que se está diciendo es que el Señor llegó a coger o a tomar a todos aquellos que estaban esperando, digamos, por decirlo coloquialmente, eran todos aquellos que estaban esperando que el cielo estuviera abierto para poder ir allá, ¿verdad? Entonces había muchos santos, profetas y demás que no estaban en el cielo porque todavía, digamos que el cielo estaba cerrado, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? Está cerrado con 3 candados, ¿verdad? Entonces estaba cerrado el cielo para el ser humano por el pecado de Adán y Eva y todo lo que ya sabemos. Entonces cuando se habla de Dios vieron, el Señor lo que hace es eso, ir a tomar a todos aquellos del seno de Abraham para ir al cielo, ¿verdad? Pero al final su última y máxima misión, cuando dice me tengo que ir, es ir al cielo, ¿verdad? No sin antes pasar por todos aquellos que estaban esperando esa apertura del cielo. Ok, de momento no veo ninguna otra consulta. Entonces, dime. No, igualmente pues tenemos ahí el chat el domingo. Voy a pedirle también a Carito que tenga la oportunidad de conectarse el domingo por si alguna razón yo no pudiera, para poder responder si hubiera alguna otra consulta. Claro. ¿Te parece que sea a partir de las 9 por los que van a misa temprano? Sí, claro. Okay. Y no sé, si no hay otra pregunta, pues espero que les haya ayudado mucho este tema del día de hoy. El fin último de estos temas eucarísticos, que son 3, la Eucaristía, presencia real de Jesucristo, liturgia pascual y la Pascua eterna, estos 3 temas. El fin último es, y lo que el Ministerio de Apologética quiere, no es que nos aprendamos las citas bíblicas, ¿verdad? Les voy a ser sincero y les voy a tomar un poquito de tiempo nada más. En algún tiempo yo tuve una sedia espiritual. ¿Qué es la sedia? ¿Cuál es el demonio de la sedia? No sé si ustedes conocen, pero es bueno que conozcan porque muchos están en una sedia espiritual y no lo saben. Y es dañino, el demonio de la sedia, le dicen, es muy dañino. Yo estuve enredado en esos lares. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones, mis hermanos, nos acostumbramos a las cosas de Dios y ya nada nos sorprende. Y como nada nos sorprende, nos acostumbramos y nos relajamos. Y entonces nos caemos en una indiferencia con lo espiritual.
una indiferencia con las cosas de Dios. Una indiferencia, ¿verdad? Y entonces sí, bueno, tengo que ir a misa, sí, pero ya sí, el rosario, sí, ¿verdad? Y quedamos en una indiferencia, eso es la sedia espiritual. Y nos vamos secando. Y muchas veces, como les digo, no nos damos cuenta. Y a mí me sucedió hace unos años. Y caí en la sedia espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces empezamos a perder de vista lo realmente importante. En aquel tiempo yo ya conocía sobre la escritura. Y todas las citas bíblicas que ahora se las digo de memoria, en ese momento también me las conocía. Y probablemente en aquel momento hubiera podido debatir sobre la Eucaristía, por ejemplo, o sobre María, o sobre el purgatorio, o sobre la Iglesia de Cristo con cualquier persona protestante, ¿verdad? Y pudiera debatir porque con conocimiento bíblico. Y lo pudiera haber hecho y probablemente lo hubiera hecho bien. Pero ¿qué pasaba? Que vean, hermanos, de nada me sirvió eso. De nada me sirvió eso porque llegó un momento en que casi pierdo mi matrimonio. Por esa sedia espiritual. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Parte de mi testimonio, porque el Señor me enseñó, ¿verdad? A que sí es importante conocer sobre la escritura. Y todavía tengo los conocimientos que tenía en aquel momento, pero ahora hay algo diferente. Y lo diferente es que estos conocimientos tengo que vivirlos primero en mi vida. Tengo que hacerlos uno en mi vida espiritual. Entonces, todo lo que el ministerio quiere es que todo lo que aprendamos en estos, principalmente estos temas de la Eucaristía, que es lo más importante del curso de apologética, son estos temas de la Eucaristía. Son los más importantes. Y creo que no es necesario decir por qué. Pero lo más importante no es que nos aprendamos las citas bíblicas, ni que tampoco vayamos a ganar debates, porque como dice la frase que Cindy ahora ponía, el Señor no nos llama a ganar debates, sino a ganar almas. Entonces, al fin y al cabo, lo que queremos no es que se aprendan las citas y entonces ahora sí voy a ir a debatir y cuando me digan que estamos sacrificando a Jesús otra vez, le voy a sacar las citas de Hebreos para que vean que no, de Hebreos 9, de Hebreos 8, 2, 3 y le voy a... No. O le voy a sacar el Evangelio de San Juan y se lo voy a explicar para que vea que es presencia real de Cristo. No, eso no es lo que interesa. Lo que interesa no es eso. Es importante y ojalá podamos explicar nuestra fe a los demás. Es importante, pero lo primero, mis hermanos, lo primero es que vivamos esto en nuestra vida. Por eso me senté mucho en lo que decía San Irineo, porque eso que dice San Irineo es lo que nosotros tenemos que creer, pero desde el fondo de nuestro corazón. Desde lo más hondo de nuestro ser, tenemos que creer lo que San Irineo dice. Pero creerlo sin dudar nunca, mis hermanos. Y eso no se hace aprendiéndose citas bíblicas, no. Eso se hace teniendo un encuentro vivo con aquel con el que recibimos en la Eucaristía, con Jesús. Y creerlo fielmente, que nos salga por los poros esa fe. Eso es lo que queremos, que nosotros, que ustedes, a partir de estas enseñanzas que humildemente sacamos el tiempo para explicar, ustedes lo inserten en su alma y cada vez que vayan a misa, se acuerden lo que dice San Irineo, se acuerden que Jesús está ahí expiando los pecados, que el sacrificio de Cristo sigue vivo, que la misa es el cielo en la tierra y que puedan realmente, ustedes y yo, pero realmente sentir que estoy en el cielo cuando voy a misa. Eso es lo que el Ministerio de Apologética quiere, que realmente lleguemos a sentir que estoy en el cielo, ¿verdad? Y así vamos a tener esas ganas de que no termine la misa, no como hacen muchos católicos hoy, que llegan a misa, están viendo el reloj, ¿verdad? Faltan 15 minutos, faltan 10 minutos, y muchos en los mensajes ya se están yendo. No, sino que realmente sintamos que es el cielo en la tierra y que no queramos que termine la misa y que realmente nos sintamos tristes cuando terminó y decir,
Lástima que terminó, pero aquí voy a estar el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. ¿Verdad? Eso es lo que el Ministerio de Apologética quiere, mis hermanos. Que por lo menos nosotros que estamos nutriéndonos aquí con la fe, nos nutramos y conozcamos la fe, sí, pero lo más importante es que la vivamos. Pero la vivamos, como les digo, desde el fondo de nuestro corazón. No exteriormente, no, desde el fondo de nuestro corazón. Que realmente cada vez que reciban el cuerpo de Cristo, cuando vayan y se hinquen, lloren, lloremos, pero vamos, no es que vamos a estar en moco tendido todos. Llorar desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista espiritual, lloremos de alegría que estamos haciéndonos uno con el Señor realmente. Y darle gracias a Dios porque está ahí en el cielo continuamente como mediador de nuestros pecados, como mediador de nosotros ante el Padre. Eso es lo que queremos desde el ministerio, que realmente día con día vivamos eso y nunca lo olvidemos, para no caer en una asedia espiritual como en algún momento tuve la desgracia yo de caer, ¿verdad? Y bueno, ya con eso cerramos. Muchísimas gracias, hermanos, más bien por el tiempo. Que Dios me los bendiga mucho. Y gracias por seguir en el ministerio, siguiendo el ministerio, siguiendo estos temas apologéticos, que ya vamos por un poquito más de la mitad, si no me equivoco. Y pronto vamos a ir cerrando. Y la verdad es que es un verdadero placer para nosotros poder compartir con ustedes. Sigan aprovechando los tiempos de oración que tenemos, los días, los viernes que no tenemos tema, aprovechemos los tiempos de oración para pedir unos por otros, y si alguno tiene una intención especial, pues antes de cerrar el tema hoy, sí me gustaría que si alguien tiene alguna intención especial, que nos lo ponga para que hagamos la oración final y pidamos por esa intención que nos pida. Entonces, si alguien tiene alguna intención especial, por favor, que nos lo diga antes de hacer el cierre. ¿Usted nos regala la última oración, Irving? Claro que sí, claro que sí. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo un hermano que va a ser sometido a una operación de la cabeza, entonces quiero que lo pongamos en oración. Se llama Pedro Pedro se llama. Castillo, sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo quisiera poner a mi hija Natalie Esquivel, si me hace el favor, por unas situaciones especiales que va a tratar la otra semana. Pedro Castillo, Natalie Esquivel. Esquivel. Yo quiero pedir por la familia que haya paz y unión familiar. ¿Familia quién? Perdón, hermana, es que se cortó. ¿Familia? Valverde Pereira, Valverde Pereira. para que haya paz y unión familiar. Yo, hermano, ¿Sí? por mi familia y por mi hijo Esteban. Él es un adolescente y los adolescentes sabemos que a veces nos cuesta manejar un poco, ¿verdad? Pero yo sé que él está bendecido por Dios y yo quiero que Dios lo guíe por ese camino. ¿Familia? ¿Cuáles son los apellidos? Perdón, ¿familia? Chinchilla Barrientos. Chinchilla Barrientos. Uh-huh. Amén, hermana. Vea que Santa Mónica oró 30 años por San Agustín. ¿Y quién fue San Agustín? ¿Quién es San Agustín para la iglesia? Pues uno de los doctores de la iglesia y uno de los santos más consultados hasta por hermanos no católicos. Así es que a seguir orando por nuestros hijos. Dios no desoye las oraciones de las madres. Por el WhatsApp nos están pidiendo también por Yendri Sánchez, que mañana tiene una cita médica. Yendri Sánchez. Perfecto, voy a hacer la oración. Ahora, es muy importante, hermanos, también, si es posible, ¿verdad? Esto en la libertad de los hijos de Dios, no por nada. Pero sí sería muy bonito y muy importante que
nos cuenten, ¿verdad? Si quieren, si desean, ¿verdad? Repito, en la libertad de los hijos de Dios, que nos cuenten qué ha pasado, ¿verdad? Con estas intenciones. Por ejemplo, por el hermano Pedro Castillo, que tiene una operación de la cabeza, es algo delicado, pues de ahí, si quiere, y si el Espíritu Santo se lo pone en su corazón, pues comentarnos. Vean, hermanos, gracias por sus oraciones, Pedro está muy bien, ¿verdad? Que esa es la fe, ¿verdad? Entonces, es bonito que pues nos actualicen un poco, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con estas oraciones y todo el asunto, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Y si lo tienen en su corazón, no es obligatorio, obviamente. Bien, vamos a hacer la oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias infinitas por esta hermosísima noche que nos has dado con este tema precioso sobre la Pascua eterna, Señor. Gracias, Padre, por todos estos hermanos que están hoy aquí reunidos, sacando tiempo, un viernes, cansado después del trabajo, después de las cosas de la casa. Y están hoy aquí reunidos para escuchar tu palabra. Están aquí reunidos para escuchar la fe de tu iglesia, Señor, para aprender un poco más de esta iglesia que tú fundaste. Gracias, Padre, por todos estos hermanos, por su perseverancia. Ayúdalos, Señor, allí a cada uno en donde está. Ayúdalos a seguir perseverando. Aleja la asedia espiritual. Dales esa fortaleza, Espíritu Santo. Dales esa fortaleza, esa templanza para seguir adelante en el camino del Señor, agarrados de la iglesia de Cristo. Te queremos pedir hoy muy especial por Pedro Castillo, que tiene una operación en su cabeza. Jesús, sé tú ese médico por excelencia. Espíritu Santo, apodérate de todos los doctores que van a estar ahí y dales la sabiduría que solo viene de lo alto para que todo salga bien según la voluntad del Padre. Te pedimos por Pedro Castillo en especial, dale la fortaleza, dale la fe, Espíritu Santo, dale esa fe que solo viene de ti, Espíritu Santo, para que no tenga miedo, para que pueda abandonarse en Jesús y que todo salga bajo la voluntad del Padre y que sea para bien de Pedro Castillo. Te queremos pedir por Natalie Esquivel y sus necesidades. Esta hija tuya, Dios, esta hija tuya, y también envíale el Espíritu Santo, envía este Espíritu Santo para que la acuerpe, para que la ame, para que sienta el amor tuyo, Padre. Por la familia Valverde Pereira, por Paz Unión Familiar. Espíritu Santo, tú que eres el ser de unidad, que fue enviado por Jesús para mantener esa unidad en la iglesia, llega a esta familia, Espíritu Santo. Tómala a cada uno de estos miembros, que puedan encontrar la paz y esa unión familiar a la luz de Jesús. Espíritu Santo, muéstrales todos esos dones de piedad, de fortaleza, de templanza, de temor de Dios. Principalmente, Espíritu Santo, da ese don de temor de Dios a toda esta familia y que poco a poco se encuentren con Jesús y puedan vivir el amor, pero el amor que viene de Dios. Como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Ese amor que se pueda respirar por los poros en la familia Valverde Pereira. Te queremos pedir también por Yendri Sánchez, que tiene una cita médica. Jesús, tómala. Jesús, igual manera, igual que con Pedro, Jesús, que seas ese médico por excelencia. Envíales la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo para que todo salga bien según la voluntad del Padre para con Yendri Sánchez. Y finalmente también queremos pedirte por la familia Chinchilla Barrientos. Jesús, tú tienes una hija tuya aquí en este curso de apologética, una hija tuya que es fiel, que te ama y que quiere conocer más de tu iglesia, Señor.
pela con ojos de misericordia, Padre. Dios, pela con ojos de misericordia. Y tú que eres todopoderoso, Dios, tú que eres todo amor, tomas la familia de esta hermana para que siempre se ilumine, se brille tu amor allí. Que descanse el Espíritu Santo en cada una de las almas de la familia Chinchilla Barrientos, pero en especial Jesucristo, muy en especial te queremos pedir por Esteban, hijo de esta hermana tuya. Concédele como a Santa Mónica, a esta hermana concédele como se le concedió a Santa Mónica, ver los frutos de su oración en Esteban, y que sea un cristiano ejemplar, que llegue a amarte tanto a ti, Dios, más que a su propia vida. Espíritu Santo, ayuda y dale la fortaleza y la fe en cada oración de esta hermana, para que Esteban, al igual que Santa Mónica o San Agustín, pueda ver los frutos de su oración en Esteban. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí reunido con nosotros. En la virtualidad, aquí estás tú. Estás en cada una de las personas que está en este momento orando conmigo, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Y tú, mamita María, todas estas oraciones que hemos pedido, te las ponemos a ti como intercesora, porque sabemos que Jesús no te niega nada, mamita. Porque sabemos que Jesús te ama, porque sos tu madre, lo llevaste 9 meses en tu vientre, lo educaste, le diste de comer. Jesús te ama, mamita, y no te va a negar nada. Y por eso, todas estas oraciones que acabamos de decir, te las ponemos en tus manos, mamá, para que las lleves al Hijo, ¿verdad? E intercedas por nosotros, para que todo se cumpla según la voluntad de Dios. Gracias, mamita María, también por ese sí. Gracias porque por ese sí tuvimos a Jesús. Gracias, mamita. Y por favor, lleva todas estas oraciones, todas estas oraciones, todas estas peticiones a tu Hijo. Intercede por ellas, mamá. Jesús no te niega nada porque te quiere, porque te chinea, porque eres su mamita. Así como las bodas de Caná, Él no te niega. Entonces lleva todas estas oraciones a tu Hijo, mamita. Intercede por ellas. Nosotros que somos tus hijos, que estamos en este valle de lágrimas, necesitamos de tu ayuda, mamá. Necesitamos de tu amor maternal, porque no es fácil, mamita. En este tiempo de pandemia, no ha sido fácil. Gracias, gracias porque sabemos que nos amas y que todas estas peticiones las llevarás a tu Hijo y vas a interceder por nosotros. Gracias, mamita. Finalmente, quiero yo darte gracias, Padre Santo. Gracias porque cuidaste a mis hijos en este tiempo de COVID. Gracias porque a pesar de que, bueno, mi esposa y yo estuvimos afectados, no vimos síntomas muy graves en nuestros hijos, estando todos en la misma casa, pero vimos la protección tuya en nuestros hijos. Gracias, Diosito, porque mostraste un poquito de todo el amor que tienes, lo mostraste en este tiempo y te doy gracias por eso, papá. Gracias, gracias, y me anima a seguir predicando tu palabra con fe y con amor, porque he visto esa misericordia tuya en mi familia. Gracias, papá. Te quiero pedir también por Cindy y su familia. Padre, tú sabes que ella ha regresado a casa. Ha regresado a casa a la luz de la intercesión de tu madrecita linda. Te quiero pedir por Cindy, por este servicio que es el ministerio, que lo hace con tanto amor, con tanto sacrificio. Te quiero pedir por su madrecita, que también ha regresado a casa. Ayuda a su hija. Ayuda a toda la familia de Cindy. Protégela, bendícela. Y te doy gracias por regresarla a casa.
Gracias, Espíritu Santo, por quitarle el velo a Cindy y mostrarle el verdadero y completo amor de Dios que está en la Iglesia Católica. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Terminamos con una oración, con la oración que nuestro Señor y hermano Jesucristo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, Irving. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y el domingo, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana vamos a estar abriendo nuevamente el chat. Que descansen y pasen un feliz fin de semana. Buenas noches, bendiciones, muchas gracias.